del siglo XX, ¿no? Y en el transcurso de los siguientes décadas, pues la imposición de un American Way of Life, ¿no? Que se expresa en la vida pública a través de una influencia creciente de la mafia norteamericana, del turismo norteamericano, con las ventajas, digamos, de tener una isla delante de los Estados Unidos en que sea posible hacer negocios con el turismo, con el juego, con la prostitución, ¿no? Que no se pueden hacer en los Estados Unidos. Y esto se expresa en los hoteles, se expresa en los cines, en los drive-ins, en los edificios de apartamentos. Y como es propio de estos sistemas, particularmente ahí donde se imponen a países del tercer mundo, ¿no? Este American Way of Life, que promete bienestar material y una vida placentera, ¿no? Termina refiriéndose solamente a pequeños sectores de la sociedad, marginando a muchos otros, ¿no? Con la ambivalencia que conocemos de todos nuestros países latinoamericanos, de unos más, de unos menos. Estas son imágenes de este otro lado de la medalla referido a Cuba, ¿no? Y condiciones así se hicieron intolerables en los años 50 en Cuba, que es una isla pequeña, que tiene una población también pequeña, ¿no? Que se hartó de esta dependencia y combatió por una segunda independencia, si se quiere. A la izquierda imágenes, ¿no? con las que se representaba, ¿no? el triunfo de la libertad en la guerra contra España, que sabemos que no trajo la libertad esperada. Y a la derecha, bueno, las imágenes de la Revolución Cubana, que sabemos que ha puesto a Cuba en la situación en la que conocemos al país hoy. Y sabemos que esta revolución de 1959 es en esta forma única en América Latina y que ha sido intensamente combatida a comienzos de los años 60, el intento de ocupación iniciado en la Bahía de los Cochinos, que fue derrotada en 1961 a 1962, la crisis de los misiles, en que finalmente los Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo, ¿no? En que los Estados Unidos iban a dejar de desestabilizar militarmente a Cuba, lo que ha sido la base de la supervivencia de la Revolución Cubana hasta el presente, si bien bajo condiciones muy difíciles por el embargo económico. Del 59 al presente van 58 años, casi 60 años, que podemos dividir en dos periodos fundamentalmente diferentes. El primero, del 59 hasta el 90, un periodo en el que Cuba, a partir de mediados de los años 60, comenzó a integrarse en el mercado común de los países socialistas, hasta 1990, en que el derrumbe de la Unión Soviética y de todo el mercado común de los países socialistas y también del pacto militar de Varsovia, ¿no? Devolvió a Cuba a una soledad en un contexto internacional, ¿no? Y el segundo momento es del 90 hasta el presente, en que Cuba trata de arreglárselas, ¿no? Dentro del contexto global. Vamos a revisar en 5 partes, en 5 capítulos, lo que ha sucedido urbanísticamente, arquitectónicamente en Cuba. Y la pregunta que cada uno de nosotros se puede plantear es: ¿qué cosa es lo que estamos observando ahí? ¿No? O sea,
la pregunta era lo de la calidad de la arquitectura, lo de las relaciones con el paisaje, con la ciudad, ¿no? con el espíritu de la época en la que vivimos, ¿no? ¿Reconocemos eso o no? Un primer momento, apropiación del espacio, la arquitectura de los primeros días de la Revolución Cubana, de los primeros días. Lo que ven aquí es la ciudad de La Habana, el centro histórico de La Habana queda por ahí atrás, y esto era la plaza cívica concebida por Batista, el último dictador, luego desplazado por la revolución, ¿no? Este era el centro, la plaza cívica, así llamada. Luego de la revolución, a nivel nacional, a nivel de la isla, vemos acciones políticas de este tipo, ¿no? Manifestaciones políticas. Muestro las imágenes por lo que las imágenes muestran, ¿no? O sea, vemos por supuesto gente movilizada, vemos los lemas, ¿no? Que se están presentando, pero vemos además otra cosa, ¿no? Vemos a la izquierda una estructura, ¿no? Que puede recordar, si uno quiere, a obras del constructivismo ruso, ¿no? A la derecha grandes murales, ¿no? Construcciones temporales que ayudan a través de lo que escenifican a apoyar a los actos políticos que se realizan ahí, digamos, y eso tiene que ver con nuestra profesión en el sentido de que estos son objetos diseñados, construidos, ejecutados artísticamente. Constatamos desde los primeros días, ¿no? Hay estudiantes, jóvenes arquitectos, lo que sea, artistas que se involucran de esta manera en lo que está sucediendo. Esto era la plaza cívica de Batista, y en realidad lo que vemos de arquitectura, ¿no? Es lo que se generó bajo Batista, ¿no? Este es el monumento a Martí, la raspadillera, como la llaman, con la representación de José Martí, de este gran poeta, ¿no? Del fin del siglo XIX, cubano, gran escritor, gran pensador, muerto en las luchas contra España, ¿no? Esto era la municipalidad, esto era el Ministerio de Comunicaciones, esto, en fin, el Ministerio del Interior, ¿no? Esto se transforma en la Plaza de la Revolución. Y ustedes van hoy en día a la Plaza de la Revolución de La Habana y ven estas mismas arquitecturas y ven grandes superficies de asfalto, o sea, no hay estetización del lugar, ¿no? Y sin embargo es como un lugar sagrado de la revolución, ¿no? Por el hecho de que, digamos, el pueblo de Cuba se posesionó de este lugar, digamos, lo transformó diciendo simplemente esto es nuestro. Ese es el hecho de apropiarse colectivamente de un lugar, no a través de un diseño, sino a través de la presencia de las masas, ¿no? Y a lo largo de los años y decenios en que Fidel Castro daba sus grandes habladas, pues en este lugar ante unas masas como la que vemos aquí, ¿no? Nos lo podemos imaginar aquí a los pies de Martí, ¿no? U otra acción de los primeros días y de los primeros meses fue, ¿no? Digamos, el ejército había sido el ejército de Batista, ¿no? Entonces los cuarteles eran los cuarteles de Batista, ¿no? Montados con apoyo militar, logístico, económico norteamericano, ¿no? Entonces estos cuarteles se convierten en escuelas y lo son hasta ahora. Entonces es un acto de apropiación nada más, o sea, no se está construyendo nada nuevo. Un segundo momento, ¿no? Ya no los primeros días, sino los primeros meses y los primeros años en el primer decenio, ¿no? La conciencia de que revolución es construir, que era un lema, ¿no? O sea, construir en el sentido de transformar los espacios en que se vive,
¿no? Los espacios de las comunidades urbanas o rurales, ¿no? Los espacios colectivos, los espacios individuales, ¿no? Y de hecho uno ve lo que ha sucedido en esos años y se han heredado problemas, el problema de la vivienda, por ejemplo, la falta de escuelas, ¿no? Problemas en diferentes niveles, se han heredado esos problemas y se han heredado también potenciales, ¿no? O sea, muchos arquitectos dejaron Cuba porque perdieron, digamos, sus negocios, sus propiedades, ¿no? Muchos dejaron Cuba, pero también vinieron muchos, ¿no? También muchos argentinos fueron a trabajar en Cuba en los años 60, ¿no? Los jóvenes tuvieron que ocupar posiciones y, ¿no? Las empresas constructoras, muchas cerraron, otras se quedaron. Entonces era manejar, ¿no? Organizar, ¿no? Los problemas, tratar de resolver los problemas heredados con los potenciales que se tenían, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué se ha hecho en esos primeros años? ¿No? Algo que a mí me impresionó mucho, ¿no? Son este tipo de comunidades agropecuarias, que no son una, no son dos, sino son docenas, tal vez centenares, no lo sé, ¿no es cierto? Una gran cantidad, no todas ellas particularmente interesantes urbanísticamente, arquitectónicamente, pero algunas sí, ¿no? Lo interesante de estas comunidades agropecuarias es, en primer lugar, ¿no? Que uno las ve realizadas en todo el territorio de Cuba, ¿no? No cerca de la capital, ¿no? Sino a veces también, digamos, en las regiones más distantes de La Habana, ¿no? Hay que realizar tremendos viajes para llegar hasta allá y constatar, increíble, ¿no es cierto? Hay una comunidad agropecuaria, ven, no tienen que ser inmensas, se han construido ahí porque se necesitaban, ¿no? Porque la revolución había sido querida y peleada, ¿no? También por los campesinos. Entonces era la revolución de los campesinos y para ellos se han realizado conjuntos como este. Hay otros hasta más interesantes que la comunidad de Los Pinos, pero quería mostrar esta por lo que tiene, digamos, esta forma de estrella, ¿no? Dos estrellas uno junto a la otra. Entonces eso recuerda lo que hablábamos sobre la arquitectura renacentista, sobre la figura geométrica, sobre la imposición, ¿no? de un orden, ¿no? Entonces la pregunta es esto la imposición de un orden, ¿no? Visto desde el aire, pareciera que sí, ¿no? Pero vamos a moverlos por las calles, ¿no? Recordando el esquema, la estrella, un acceso, las calles pues, que recorren, ¿no? Las puntas de la estrella, un círculo central, un centro, ¿no? ¿Qué cosa está en el centro de una comunidad agropecuaria? Socialista cubana, ¿no? Es una figura de Stalin o de Fidel o qué. Es una escuela. Y decíamos que vamos a tratar de entender a partir de lo que encontramos en el lugar, ¿no? Hay un centro, sí, y en el centro vemos una escuela, y esta es la entrada de la escuela, ¿no? Lamentablemente no se ve. Las escuelas les gusta poner como un altarcito, ¿no? Como un pequeño monumento, ¿no? Pero la figura que siempre se ve es la cabeza de José Martí. O sea, no es el Che, no es Fidel, no es, ¿no? Sino no hay la monumentalidad que se espera, no hay, ¿no? Ninguna, ¿no? En el centro de la comunidad agropecuaria está la escuela, y es una escuela moderna, de un piso, sencilla, ningún orden geométrico que imponga las viviendas mismas. Esta es una de las calles de las puntas estas, ¿no? Y como ven, en realidad en el lugar ni siquiera se ve cómo, o sea, no se reconoce el esquema del conjunto, sino se ve, ¿no? Hay una vía central y hay bastantes áreas verdes que son colectivas, que por eso no se individualizan. Luego están las casas, una familia abajo, otra familia arriba, con un jardincito propio también en la parte posterior. O sea, hay espacio para la familia, ¿no? Se ha traído a los campesinos que antes vivían diseminados en el territorio, que no tenían agua, electricidad, abastecimiento de los alimentos que no producen,
educación, salud, ¿no? Se les ha agrupado para poder ofrecerles estos servicios, ¿no? Y se les agrupa de esta manera, ¿no? Ya no son casitas absolutamente individuales, pero, ¿no?, una cierta individualidad existe. Y se ha construido esto haciendo uso de un sistema que se llamaba Novoa en los años 50, un sistema semi-prefabricado con pequeños paneles, ¿no?, y con otros elementos como los techos muchas veces vaciados in situ, ¿no? Se hereda también un sistema constructivo, se cambia un poco, ¿no? Se llama sistema Sandino a partir de los 60, ¿no? Y esta es la impresión de esta terraza. Ahí ven los elementos constructivos con los parantes, con los paneles, con las persianas, con la terraza, y cómo, digamos, desde esta familia se participa, pues, de lo que es la vida de la comunidad en el espacio público. Es un ejemplo de lo que se hacía en esta época. Otro tema de los primeros años, ¿no? Las playas se encontraban en propiedad privada, no había acceso fácil a las playas, ¿no?, ni mucho menos servicios para los campesinos, para los trabajadores, para los pequeños empleados. Se construyeron playas populares, no sé el número exacto, 50, 60, a nivel de todo el país, como ven ustedes, ¿no? Nada de concentración a La Habana, ¿no? Y estas playas populares incluían este tipo de servicios, ¿no?, comedores, cafeterías, gastronomía, vestidores, duchas, también algunos alojamientos, ¿no?, para ofrecerle posibilidades de realizar vacaciones en la playa a los campesinos, a los trabajadores, ¿no? Y ven ustedes ante qué arquitectura estamos, ¿no? Y vamos distinguiendo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta revolución se propone, no sé si les llama la atención, ya lo decidirán ustedes si les llama la atención o no, pero a mí, viniendo de Perú, sí me llama la atención, ¿no?, de que, digamos, en este momento, en este primer decenio de la revolución, ¿no?, el gobierno tiene presente el espacio de todo el territorio nacional, ¿no?, y de todos los grupos sociales, ¿no?, y que atiende las necesidades, ¿no?, de una manera más o menos pareja, ¿no?, a nivel nacional. Hay una conciencia del territorio nacional como un espacio a ser atendido, ¿no? Viniendo del Perú, para mí, eso es algo ya muy impresionante, ¿no? Y a través de una arquitectura, ¿no?, hablábamos de Space Time Architecture, ¿no? O sea, estamos a la altura de lo que los arquitectos se imaginaban en este momento. Las escuelas nacionales de arte. Esto es una de las joyitas, todos ustedes lo conocen, y por lo tanto estoy incorporando más imágenes de las que normalmente muestro en esta conferencia, donde el tema en realidad es otro, ¿no? Pero estas escuelas de arte destacan por su calidad arquitectónica, por su calidad de diseño, y también para eso hay espacio en este momento. Miren, 61 al 65, ¿no? Se dice que Fidel y el Che estaban jugando golf o algo así en el Country Club de La Habana, que era antes, pues, exclusivo de ciertos grupos sociales, ¿no? Y que tuvieron la idea de que la revolución se apropie de este country club, y se imaginaron que sería un gran lugar para ponerlo a disposición de los estudiantes de arte. Se imaginaron escuelas de arte internacionales y ubicar 5 de ellas en este lugar, ¿no? Ven ustedes el gran parque de golf. Por ahí está el clubhouse, no lo veo en este momento, por ahí está, ¿no? Y se imaginaron, ahí está, ¿no? Y si no me equivoco, este es un riachuelo, y se imaginaron una escuela de artes plásticas, se imaginaron una escuela de danza moderna,
No, esta es la de teatro. Se imaginaron una escuela de arte de danza moderna, una escuela de música y una escuela de ballet, ¿no? Y pensaron quiénes serían los mejores arquitectos posibles y pensaron en Ricardo Porro, que había buscado el exilio en Caracas en los años 50, que había escapado de Batista y que volvía a Cuba y que quería servir a la revolución, ¿no? Y que no se veía en condiciones de atender 5 proyectos a la vez, que trajo a 2 muchachos italianos consigo, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi, que todos estaban en sus 30, ¿no? Una cosa muy impresionante, era gente muy, muy joven. Esto lo hace Porro, esto Gottardi, esto Porro, esto 2 Garatti, ¿no? Y ven que estamos ante arquitecturas muy individuales, ¿no? Había la idea de una arquitectura de autor, ¿no? De una alta intensidad artística. Y esto nos interesa dentro de este tema de la Revolución Cubana, en el sentido de que había espacio para esto en este momento de la Revolución Cubana. Había también condiciones muy particulares, ¿no? Había problemas de abastecimiento de acero, ¿no? Entonces la pregunta era de qué manera esto se puede realizar sin necesitar mucho acero. Estos son los diferentes talleres. Ya en planta se reconoce que son como cúpulas, estas son áreas más bien técnicas, estos son como los corredores, esto es como un patio, ¿no? Y estas son las imágenes. Esta escuela se terminó de construir en los años 60 y estuvo muchos años sirviendo hasta decaer constructivamente, ha sido restaurada los últimos años, ¿no? Y estamos ante arquitecturas altamente individuales, no estamos por el tema de la calidad de diseño, ¿no? Y reconocemos una intensidad artística impresionante, ¿no? Inusual en general a nivel global, pero particularmente en América Latina. Y digo esto unido a la observación de que de un detalle que me parece muy bonito, muy interesante. Todas estas obras grandes de la arquitectura moderna alemana, el edificio del Bauhaus, el pabellón de Barcelona, las obras de Hugo Herring, ¿no? Todas son obras de los años 20, ¿no? Como los años heroicos de la arquitectura moderna. Fueron un momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre una Primera Guerra Mundial que eliminó el orden monárquico imperial de Alemania, que dio lugar a la fundación en Alemania de la Primera República. La Primera República Alemana es de 1918 al 33 del siglo XX, ¿no? Entonces, como la reinvención de Alemania, la reinvención de una sociedad, la invención de un sistema político republicano democrático, ¿no? El voto universal, que las mujeres puedan votar, ¿no? Eso era nuevo en ese momento. Entonces, digamos, es como un momento de euforia colectiva que se plasma en el arte y en la arquitectura, ¿no? Y que hace la arquitectura de un momento histórico algo muy especial. Y esta carga también la siento en las obras de estos primeros años, ¿no? Como que lo que se expresa es una energía que va mucho más allá, ¿no? De la energía individual de un artista, ¿no? Y que hace posible una creatividad excepcional. Y digo esto porque, a mi juicio, ¿no? Ricardo Porro nunca más en su vida, ¿no? Él luego dejó Cuba, en fin, llegó a realizar algo comparable en intensidad, en densidad, en originalidad, a esto que construyó a comienzos de los 60 en Cuba, ¿no? A la vez ven ustedes ladrillo, materiales muy sencillos que trabajan a compresión, los pilares muy dimensionadas, las bóvedas con refuerzos de concreto, había que írselas arreglando, también con las cúpulas, con los diferentes elementos,
¿no? Como que el carácter plástico de la arquitectura, ¿no? se concentra aún más en los patios, en los objetos que se ven ahí, que, ¿no? Como motivos pueden ser como, digamos, florales, pueden ser como sexuales, eróticos, en fin, ¿no? O sea, crea todo un mundo Ricardo Porro aquí, ¿no? Yendo mucho más allá de la simple generación de espacios. O a la hora de trabajar una escuela de danza moderna es un lenguaje diferente al que llega, ¿no? No repite lo mismo. Vemos espacios separados, como en el caso de los talleres, pero aquí son más o menos cuadrados, si bien evitando la geometría simplista del cuadrado convencional, ¿no? Vemos también los corredores, ¿no? La danza moderna muy asociada en Cuba a los afrocubanos, ¿no? Y si se quiere, no se puede entender el lenguaje formal de Porro como inspirado con motivos africanos, ¿no? Nada de historicismo, nada de copiar, hablamos de inspiración, ¿no? A la vez que se puede hablar de inspiración, digamos así, formal, podemos hablar de cúpulas, de bóvedas, de protecciones solares, ¿no? Una zona de entrada, un pabellón de entrada, diferente al de la Escuela de Artes Plásticas, los corredores parecidos, pero igual diferentes, ¿no? Los pilares, ¿no? Reconocemos el uso de ladrillo, la macizez de los pilares para resistir fuerzas horizontales como se dan en bóvedas, en cúpulas, ¿no? Y los espacios generados, la luz natural, el filtraje de la luz para evitar destellos que pudiesen confundir a los bailarines, ¿no? Y nuevamente, diría yo, ¿no? Reconocemos una intensidad arquitectónica excepcional. La Escuela Nacional de Ballet. Las obras de Porro son muy conocidas porque se terminaron de construir, estuvieron mucho tiempo en uso. Las obras de Garaty son poco conocidas, entre otras cosas porque no se terminaron de construir y decayeron muy rápidamente, pero las presento con mucho gusto porque son muy fascinantes. Esta es la Escuela de Ballet. Este es el riachuelo que veíamos en antes, y los riachuelos tienen una característica, ¿no? De que no siempre están ahí quietecitos, ¿no? Sino a veces crecen mucho, y en realidad son expresión también de que el suelo está muy cargado de agua, que la capa freática es muy alta, ¿no? Garaty, arquitecto joven, no tuvo esto en cuenta. Tuvo la idea maravillosa, tanto para la escuela de música como para esta de ballet, de trabajar el paisaje, de compenetrarse con el suelo, ¿no? De entrar al suelo, ¿no? Tuvo la idea, por aquí está la entrada, ¿no? Del nivel del parque, bajar por escaleras y una rampa al espacio, ¿no? Digamos al nivel cero ya de la escuela esta de ballet, ¿no? Con estos corredores y luego un espacio principal de baile y otros espacios menores de entrenamiento, con un patio y todo lo demás. Reconocemos las cúpulas, reconocemos la misma materialidad de Porro, los mismos sistemas estructurales, pero una actitud fundamentalmente diferente, ¿no? En la relación con el lugar, ¿no? Y yo diría que también en la forma de organizar el conjunto, ¿no? Digamos, menos la organización geométrica más o menos clara, el esquema simple, y más como perderse, ¿no? en un submundo, ¿no? Que yo entendería como
como que va más allá de lo físico, digamos, ¿no? Como entrar a otro nivel también de nuestro ser, de nuestra conciencia, ¿no? Y todo el esfuerzo constructivo, las cúpulas tienen un empuje que tiene que ser resistido por estos anillos, por estos anclajes, mucha cosa, ¿no? Se llegó a culminar en parte de esta manera, son imágenes que muestran el edificio en un buen estado, ¿no? Miren aquí estos canales, este tipo de canales, ¿no? Empezaban por la zona en que se baja a la escuela, ¿no? Es como a la vez que los seres humanos bajamos, digamos, hay los recorridos del agua, ¿no? Y los recorridos del agua atraviesan todo el conjunto, ¿no? Y este riachuelo que junta el agua de las cúpulas, el agua de la lluvia, luego abastece las fuentes, ¿no? Y este es el estado actual, ¿no? Esto muy rápidamente se deterioró por las inundaciones del riachuelo, ¿no? Y el agua es pues algo absolutamente destructivo, pero también por la humedad, ¿no? De todo esto, en fin, decayó muy rápidamente, como lo ven ustedes, y, ¿no? A la vez debemos decir, son unas ruinas maravillosas, o sea, Porro está bien, pero en comparación con este Garati, ¿no? Porro me parece convencional, ¿no? Y este Garati excepcional. Y a la vez Garati volvió a Italia, seguramente que es un buen arquitecto, pero nunca más volvió a hacer nada comparable a esto, ¿no? Entonces, digamos, estamos como, ¿no? indagando este tema de la calidad, cuándo se da, cuándo no se da y por qué, ¿no? Y constatamos, ¿no? Un momento histórico, ¿no? Vivido colectivamente, ¿no? Puede tener una consecuencias decisivas para lograr calidad. No es cosa individual nomás, no es cosa de talento nomás, ¿no? Sino esto va unido a lo que está viviendo todo el país en este momento. Tienen esos espacios, ¿no? Este es el espacio principal de baile, ¿no? Luego se pensó de que en vez de escuela de ballet podía haber aquí una escuela de circo, ¿no? Entonces se suspendió esta estructura para que, digamos, el entrenador o la entrenadora, ¿no? Desde arriba pudiese dirigir, ¿no? Lo que está sucediendo debajo, ¿no? O sea, debajo se pueden imaginar una arena y luego pues tribunas, ¿no? Y bueno, pero les muestro estas imágenes porque, digamos, pienso que hablan de por sí, o sea, les deseo que tengan la oportunidad de ir a La Habana, de visitar todo esto, ¿no? Pero ya estas imágenes les dan una idea. O la Escuela Nacional de Música, este gusano incluye todos los cubículos para que entrenen los músicos, ¿no es cierto? Cada uno hace su música o su bulla, por decir así, entonces se necesitan estos cubículos cerrados, ¿no? Abiertos hacia el exterior, en que cada músico se puede concentrar en lo suyo. Entonces hay este corredor a todo lo largo de este gusano, y la cosa es que también esto está medio hundido en la tierra, como lo ven aquí. O sea, la idea de Garati era retomar la topografía, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Les hablaba sobre la naturaleza, la sociedad, ¿no? el paisaje natural, el paisaje cultural, el asentamiento, la ciudad, ¿no? Eso, digamos, el que no son categorías teóricas, abstractas, sino reales, la muestra Garati, ¿no? Él se es consciente de la topografía, es una colina, etcétera, ¿no? Y se mete a eso, ¿no? Como pretendiendo que a través de esa unión con la tierra, ¿no? También que de esa unión con la tierra brotase inspiración para los músicos que se entrenan ahí, ¿no? Eso es lo que ustedes ven en el lugar, ¿no? Este es el estado actual. Ven el grado de deterioro y a la vez es fascinante, ¿no? De vez en cuando
pues escuchar músicas, ¿no? de muchachos que que buscan este lugar a pesar del estado en el que se encuentra, que llevan sus instrumentos y bueno, para hacer música en este lugar. A la vez estos años 60, digamos, fueron momentos de búsqueda, o sea, de no saber, ¿no? Lo que se está haciendo, de búsqueda real. Entonces, las escuelas de arte como que representan una tendencia en la arquitectura de estos años, ¿no? Y otra, que es como un polo opuesto, está representado por la CUJAE, ¿no? La ciudad universitaria José Antonio Echeverría. José Antonio Echeverría, un estudiante de arquitectura matado en las luchas contra Batista, ¿no? De todo un equipo de arquitectos. Fueron momentos de discusiones intensas estos años 60, ¿no? O sea, ¿no? Por un lado los artistas, autores, ¿no? Por un lado, ¿no? los técnicos, ¿no? Los conscientes de la industrialización, ¿no? O sea, se desarrollaban como diferentes modelos de arquitectura de acuerdo a diferentes modelos de Cuba que la gente se imaginaba, que los cubanos se imaginaban. Para el caso de la CUJAE, ¿no? La idea era, bueno, vamos en el siglo XX, ¿no? Vamos a construir como en el siglo XX, vamos a construir racionalmente, informémonos sobre las nuevas técnicas, ¿no? Prefabricación es un tema, prefabricación en el lugar es un tema, queremos construir rápidamente, la revolución necesita universidades, hay que hacer esto ya, ¿no? Un sistema lift-slab, ¿no? Lift de subir, slab, las losas, ¿no? De vaciar las vigas y las losas en el suelo, ¿no? Y luego irlas subiendo por las columnas y de esa manera construir pues edificios de varios pisos, ¿no? Como muy rápidamente, ¿no? Entonces estudiar este aspecto técnico, ¿no? Para generar este tipo de espacios. Miren este, muy simple, es un corredor de entrada y es así de bajito, ¿no? A mí me parece impresionante, por lo mismo, por lo que es bajo, por lo que se siente el peso, ¿no? Miren las luces que se ven, ¿no? Se siente de que todo eso realmente trabaja, son elementos posiblemente postensados, de concreto postensado. Entonces sentimos que eso trabaja y debajo de eso nos movemos. Y a la vez ven ya a la izquierda y a la derecha los otros edificios que se ven, ¿no? Acá fuente de agua vacía, pero en fin, ¿no? Este tipo de espacios, ¿no? Han visto toda una lista, ¿no? Del equipo de trabajo, ¿no? Arquitectos, claro, ¿no? Ingenieros, claro, ¿no? Pero también urbanistas, paisajistas, y lo que, ¿no? Artistas, y lo que resulta es, ¿no? Un medio ambiente construido complejo, ¿no? En que urbanismo, paisajismo y arquitectura son una unidad y construcción son una unidad, ¿no? Muchos detalles, si ven la escalera, ¿no? Cómo sale la escalera hacia las áreas de circulación, digamos, públicas de todo el conjunto, se sube al nivel de arriba, cómo esta escalera luego sigue en las fachadas, cómo podemos entender desde afuera cómo está organizado eso, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, pucha, ¿no? Es un complejo que tiene mucha inteligencia, mucha capacidad de organización, y esa capacidad de organización se traduce en diseño, el diseño refleja esa capacidad de organización, ¿no? Hay mucha inteligencia metida en la construcción y esa construcción se refleja a nivel de diseño, el diseño integra esa capacidad de inventar construcción, ¿no? Y lo mismo para los jardines, que no son solamente jardines, sino son parte fundamental de estos espacios que se generan, ¿no? Todo es en uno, todo es muy compacto, como lo ven, con toda esta riqueza ¿no? de todo a la vez, ¿no? Como el parque con las bancas, los árboles tremendos, ¿no? Las columnas que son como árboles transformados, las losas, ¿no? Diferentes rincones según los usos que
que se van dando diferentes atmósferas dentro del mismo lenguaje, diferentes atmósferas, o detalles así como esta escalera, ¿no? Que es como una escalera de escape, pero a la vez es como, ¿no? Tiene como la fuerza de, no sé, de subirse a un peñón o a una casa de un árbol, ¿no? O sea, es, ¿no? Una estructura para vivir el espacio, para vivir las vistas a los alrededores, ¿no? Algo excitante en sí, casi independientemente de lo que es y de la función que tiene. O Antonio Quintana es uno de los grandes arquitectos del periodo anterior, que se quedó en Cuba, ¿no? El edificio experimental Girón, en La Habana, ¿no? En realidad son dos bloques con